Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar el tema siguiente, el tema que va a llevar por título Funciones y características. Este tema 8, una vez terminados los sistemas de ecuaciones y la geometría, entramos en otro bloque del temario que son las funciones. Los dos bloques que quedan por ver son funciones por un lado, por otro lado estadística y probabilidad, que irían juntos, la estadística y la probabilidad. Y este tema 8 lo vamos a ver junto con el tema 9. Funciones y características el tema 8 y el tema 9 funciones elementales. Los dos, el 8 y el 9, va a formar un único tema para nosotros y luego la estadística y probabilidad también va a formar un único tema, ¿de acuerdo? Con lo que nos quedarían por ver, digamos, serían dos unidades temáticas. Bueno, vamos a ver de esto lo que son las funciones. Vamos a seguir el orden que trae el libro en cuanto a epígrafes, apartados, conceptos básicos de una función. Una función no es más que ¿eh? una aplicación de un conjunto X en un conjunto Y, de manera que a un valor de este conjunto X le corresponde un único valor de este conjunto final Y. Decimos que Y es función de X. Aplicación, vamos a escribirlo, de forma que a un valor X del conjunto inicial le corresponde, y ahora viene lo importante, lo vamos a poner en mayúscula, un único valor del conjunto final. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, vamos a ver, decir que a esta letra X pues se le llama variable independiente. La Y tiene también nombre, variable dependiente. La Y es función de X, es decir, la Y depende de lo que valga la X. A este conjunto inicial X se le llama dominio de la función y al conjunto final se le llama recorrido. Entonces ya tenemos cuatro conceptos: dominio, recorrido, variable independiente y variable dependiente. Vamos a suponer un ejemplo. Aquí imaginaros que tengo esa gráfica. Si yo tengo aquí a este valor X, ¿qué valor le corresponde? A este valor X en el eje X, ¿qué valor le corresponde en el eje Y? Pues le correspondería este valor, un único valor en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces esta ahí sería la imagen de X. Esta sí sería una función, esta gráfica es función, porque a cada valor X le corresponde un único valor Y. Si yo tengo este valor X, le corresponderá otro valor Y. Si yo tengo este valor X, vamos a llamarle X1, X2, X3, le corresponde un único valor siempre en el eje Y. Y1, Y2, Y3, únicos valores, ¿vale? A este valor X1 le corresponde Y1, a este valor X2 le corresponde Y2 y a este valor X3, Y3. Podríamos continuar. Vamos a poner un ejemplo de una gráfica que no sea función. Vamos a suponer, por ejemplo, esta de aquí. Esa gráfica, una especie como de C. Si yo cojo este punto X, por ejemplo, ¿qué valor le corresponde? Le correspondería aquí un primer valor por aquí arriba, pero si yo trazo una línea vertical por la X, digamos, aquí le correspondería un segundo valor. Trazo una línea vertical por la X y vemos si corta a la gráfica en un punto o en más de un punto. Este lo corta en dos puntos, entonces al punto X le corresponden dos imágenes. En el eje Y no es función. Por esta razón le debe corresponder un único valor. No es función. En este caso, si yo por cualquier punto del eje X trazo una línea vertical, corta la gráfica en un único punto. Un único punto. Esta sí es función. Aquí hay puntos que al trazar líneas verticales corta la gráfica en más de un punto. Diríamos que este punto X tiene dos imágenes. Es decir, no es función. Sería una gráfica, pero no de una función matemática.
¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí algunos ejemplitos más. Esta especie de semicírculo, ¿sería función o no? Si a cada punto X le corresponde un único valor de Y, es decir, por cada punto del eje X yo trazo una línea vertical y corta la gráfica como mucho en un punto, pues entonces sí es función. Si yo me cojo esta circunferencia, esta gráfica, que corresponde a una circunferencia, ¿corresponde a una función matemática o no? No, porque por ejemplo por este punto del eje X yo trazo una línea vertical y corta la gráfica en dos puntos, en más de uno. Entonces, ese punto X le corresponderían dos imágenes en el eje Y, mientras que a este punto X le corresponde una única imagen. Entonces, si es función, no es función, si es función, no es función. Es lo primero que tenemos que saber del tema. Cuando una gráfica es función y cuando no lo es. Vamos a ver, otra cosa. Aquí, en esta, vamos a ver, lo del dominio del recorrido. Vamos a poner aquí un ejemplo que se vea bien. Si yo tengo la función, empieza por ahí y termina aquí. Empieza a imaginaros, para que se vea más claro, vamos a poner que, así, lo vamos a poner así. Imaginaros que este es el 1 en el eje X, imaginaros que este por ejemplo es el 6, que este es el 1 en el eje Y y que esto tiene en el eje Y una proyección por ejemplo de 3. Me piden de 3 y este de aquí arriba por ejemplo de 5. En este caso este 3 en realidad no nos va a hacer de mucha ayuda. Podemos quitar para el dominio y el recorrido, que es lo que quiero explicar. El dominio de esta función, ¿qué intervalo va a ser? El dominio de esa función, pues lo que ocupa la función en el eje X. Yo veo que si empieza en el 1 en el eje X y termina en el 6, pues sería desde el 1 al 6. El intervalo cerrado 1, 6. Digo cerrado porque este punto entra y este punto también entra. Para ver la imagen o recorrido de la función, es lo mismo, es decir, imagen de la función que recorrido. Lo tengo que mirar en el eje Y. La función empieza aquí, en el punto 1, y termina en el eje Y, termina como altura máxima en el 5. Entonces ocupa todo este intervalo en el eje Y, desde el 1 al 5. Siempre se mira desde el más pequeño al más grande. Entonces la imagen es el intervalo 1, 5. ¿De acuerdo? Dominio se mira en el eje X, la anchura de la función del 1 al 6. Y el recorrido es, digamos, la altura de la función del punto más bajo al punto más alto, del 1 al 5. Esa sería la imagen o recorrido. ¿Vale? El punto 2 que vamos a ver, forma en la que me puede venir dada, forma de definir una función. Una función de cuántas maneras me puede venir dada. Pues una primera mediante la gráfica, que sería la mejor, porque es la que nos aporta más información, por ejemplo, esta de ahí. Otra mediante una ley, por ejemplo, el doble de un número, la aplicación que a cada valor X le asocia el doble de un número. Ya se correspondería con una función. Otra mediante una fórmula matemática. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 2x, que se correspondería justamente con esta, el doble de un número es 2 por x. Bueno, pues la fórmula matemática, una ley de constitución de la función, a un número le corresponde, se le asocia el doble de ese número. Y por último, una tabla de valores, mediante una tabla de valores. Si yo tengo, por ejemplo, los valores 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, se correspondería con esta misma función, la del doble de un número. Y esta, que es la misma. 5, 10, etcétera. Si a mí me da una serie de valores y yo soy capaz de dibujarla, luego poner los puntos en el sistema de coordenadas, el 1, 2, 1 en la X, 2 en la Y, el 2, 4, etcétera,
pues yo tendría también, si puedo unir los puntos, si se pueden unir los puntos, que en principio habría que ver quién es la X y quién es la Y, pues tendría también dibujada la gráfica en cuanto tenga la tabla de valores. Pongo los ejes de coordenadas y dibujaría la gráfica. Es decir, con la tabla de valores obtendría el punto 1, la gráfica de la función. De estas 4 formas me puede venir expresada una función, ¿de acuerdo? Repaso. Función, aplicación de un conjunto inicial X en un conjunto final Y, de manera que a un elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Luego lo iremos viendo con la práctica y nos familiarizaremos con el concepto de función. De momento, saber que es función cuando líneas verticales cortan a la gráfica en un único punto y no es función cuando la cortan en más de un punto. Este y este no es función porque la cortan en 2 puntos y este sí. Este, por ejemplo, tampoco sería una función, porque yo, por ejemplo, por aquí, por este punto X, trazo una línea vertical y fijaros en todos los puntos que corta la gráfica, 1, 2, 3, 4 y en 5. No sería una función. Vale. Dominio, anchura de la función, desde dónde empieza a dónde termina, visto en el eje X, y recorrido desde dónde empieza a dónde termina, visto en el eje Y. Sería la altura de la función. Y la forma de definir una función mediante gráfica, mediante una ley, mediante la fórmula matemática y la tabla de valores. La mejor de ellas es la gráfica, que es la que vamos a ir viendo sobre todo en el tema, que es la que nos aporta más información. Bueno, venga, pues nada, eso para empezar el tema de funciones ya está bien. Hasta luego.